Oremos. Padre Santo, gracias por estos preciosos momentos que, Señor, tú nos permites tener aquí en la iglesia. Señor bendito, para conocer de tu palabra, para animarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendito sea, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tener a Elías y a su esposa aquí nuevamente. Es de motivo de felicidad para nosotros y saber que tu mano sanadora está sobre Elías. Gracias, Padre Santo. Gracias por el estudio de esta mañana, que sea, Señor, para tu gloria y para la edificación nuestra, Señor bendito, y para el proceso de santificación nuestro cada día. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con Romanos. No aparece ya. Continuamos con Romanos. Vamos a la lección número 41 y nos vamos a dedicar hoy a 4 versículos, a los primeros 4 versículos, especialmente del capítulo 10. Nuestro enfoque hoy va a ser en cuanto a celos sin conocimiento. Celos sin conocimiento. Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. El celo sin conocimiento. Hoy es septiembre 7 de 2025. Vamos entonces con la introducción. ¿Sí? La introducción. Acuérdense de ustedes que habíamos venido estudiando Romanos y que cuando comenzamos el capítulo número 9, vamos a ver Romanos 10, los primeros 4. Cuando comenzamos el capítulo 9, veíamos nosotros que Pablo se dedica y cambia el tema ahora y se dedica completamente a los judíos. ¿Sí? Y que todo lo que él había hecho antes del capítulo 9 era esencialmente la exposición de la doctrina bíblica. ¿Sí? Y luego, para mí entender, a partir del capítulo 9, Pablo comienza ya a analizar lo que ha sido su doctrina, el impacto de su doctrina en las diferentes comunidades, especialmente la comunidad de los judíos. Y luego más adelante va a analizar y va a dar más instrucciones ya prácticas. Es decir, los primeros 8 capítulos de Romanos es, como nosotros veíamos, mucha teología. ¿Sí? Y que termina majestuosamente en 8:30, 8:31, todos los versículos finales del capítulo 8, que dice entonces que nada nos podrá separar del amor de Dios, somos más que vencedores, y que el que Dios salva ya entonces queda para siempre. Entonces luego en el capítulo 9 entonces comienza ya a hablar acerca de lo que es la situación de los judíos. Y esa situación de los judíos él la va a explicar en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. En el capítulo 9, al principio del capítulo 9, él se hace la pregunta, bueno, pero ¿qué pasó con los judíos? ¿Por qué rechazaron a Cristo? ¿Por qué rechazaron al Evangelio? Entonces, después de esa primera introducción, los primeros 5 versículos, el resto del capítulo 9 lo dedica a explicar una primera razón por la cual los judíos rechazaron a Cristo, y básicamente es debido a la soberanía de Dios.
porque Dios acepta a unos y no a otros, elige a unos y no a otros. Eso es. Entonces luego él dice, bueno, si esto es así, entonces ahora la siguiente pregunta va a ser, ¿es Dios injusto? ¿Por qué entonces escoge a unos y no a otros? Y él va a responder ahora, entonces hablando acerca de lo que es la responsabilidad que tuvieron los mismos judíos y la responsabilidad que tiene el hombre cuando se le ofrece el Evangelio. Y en ese capítulo 9 veíamos nosotros los versículos del 30 al 33 del capítulo 9. En esos versículos del 30 al 33, que lo voy a leer acá rápidamente, porque ya lo vimos en la clase pasada, pero dice así: hermanos, el deseo... No, este no es. Dice así: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces así termina el capítulo 9 del capítulo 9. Entonces, él dice esencialmente que el fracaso de Israel en aceptar el Evangelio estaba directamente relacionado con su tropiezo con Jesucristo. Como dice entonces, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los judíos? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sí? Cuando se habla de la piedra de tropiezo, se habla de Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta es una metáfora que se refiere a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 8:14 dice: él será un santuario, pero para ambas casas de Israel será una piedra de tropiezo y una roca que los hace caer. Primera de Pedro 2, 7 al 8 dice: Pedro hace eco de esto diciendo: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, piedra de tropiezo y roca de caída. Es decir, en pocas palabras, cuando se refiere a Jesucristo como piedra de tropiezo, quiere decir que aquellos que no aceptan a Jesucristo, pues van a caer. Es una piedra que va a tropezar, pero al mismo tiempo Jesucristo es también la piedra angular. La piedra angular que se pone en un edificio, ¿verdad? Jesucristo construye su iglesia. Y Jesucristo construye su iglesia como él mismo lo dijo, y él es su piedra angular, con base a él. Entonces todos los que crean en él, ¿sí? Jesucristo va a ser la piedra angular, va a ser la base de la fe de estas personas, ¿sí? Entonces, pues, hay las dos opciones. Cuando uno oye acerca de la palabra de Dios y acerca de Jesucristo, hay dos opciones: o lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, va a ser una piedra de tropiezo, va a caer. Si lo acepta, va a ser la piedra angular, la piedra que se coloca en un edificio para comenzar ese edificio. Entonces, eso es lo que pasó con los judíos. Los judíos buscaron la salvación a través de las obras y no a través de Jesucristo. Fracasaron, pues tomaron un camino equivocado. Y aquí Pablo es muy claro y dice: Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Los judíos no alcanzaron la salvación, ¿sí? Fallaron. Fue un fracaso, ¿sí? Los judíos fracasaron, pues tomaron un camino equivocado, ¿sí? Entonces es eso. Y cuando estemos viendo aquí todo esto de los judíos, yo quiero que no solamente pensemos en los judíos, sino que pensemos en nosotros mismos,
en las iglesias de hoy en día, más que todo, ¿sí? En vez de eso. Entonces, tomaron un camino equivocado. Hoy día hay iglesias que han tomado el camino equivocado y ofrecen otros caminos para la salvación. Veamos en primer lugar la nueva era, las iglesias de la nueva era. La nueva era es un movimiento muy fuerte en Estados Unidos y en casi todo el mundo, es muy fuerte. Es un movimiento de muchas personas, no es como algo así muy como una doctrina, pero sí un movimiento de muchas personas. Y esa nueva era dice cosas como, por ejemplo, hay salvación a través de diferentes religiones. Quiere decir que si eres budista te salvas, si eres confucionista te salvas, si eres, cualquier otra religión te salvas. Entonces, esa es una de las primeras características de la nueva era. Además dice que hay una realidad divina inmanente en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una esencia divina, ¿sí? Una divinidad interior, algo inherente a nosotros mismos que tenemos que desarrollar esa habilidad. Eso es lo que se plantea. Entonces, luego después de eso hay una religión muy poderosa acá en los Estados Unidos, poderosísima, que se basa esencialmente en esto, en la realidad divina, y por medio de una cantidad de métodos y de procesos y de meditaciones y toda esa cuestión, se logra ir llegando poco a poco a esa divinidad, y hay una serie de etapas dentro de esa divinidad. Es una iglesia súper fuerte acá en Estados Unidos que habla acerca de esto. Pero en realidad la Biblia no habla jamás de que nosotros tenemos una realidad divina, sino por el contrario, que nuestra realidad es de pecado. Amén. 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 Y que tenemos un Cristo que nos salva. Amén. Sí. Amén. Hay también un rechazo a los dogmas religiosos, porque este movimiento de la nueva era considera que todo mundo tiene su verdad. Todo mundo, cada uno tiene su propia verdad y hay que respetar esa verdad. De modo que, según eso, como decíamos la clase pasada, si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, entonces no habrá una verdad general, ¿verdad? Relativa. Si no es una verdad relativa, cada uno tiene su verdad. Y por lo general, cuando uno habla de verdad en el sentido general. No habla de verdades pequeñas o verdades grandes, ¿no? Sino de una verdad, porque la verdad para ser verdad tiene que ser verdad aquí en cualquier parte, o si no, no es verdad. De todas maneras, lo que interesa señalar aquí es que debido a eso, estas iglesias rechazan todos los dogmas religiosos porque consideran que esos dogmas religiosos imponen una verdad a todo el mundo. Y de ahí que no pueden haber dogmas religiosos, no pueden haber confesión de fe. La confesión de fe de Westminster no se puede tomar. La confesión de fe de los bautistas o los pentecostales no se puede tomar porque esas no son verdades. O porque excluyen la verdad de los demás. Entonces ahí vienen las famosísimas iglesias que no tienen denominación, que no aceptan ningún dogma. Pero ustedes mismos saben lo importante que es guiarnos uno por un catecismo, por una declaración, por una confesión donde todos nosotros estamos de acuerdo en lo que creemos. ¿Verdad? Amén. Ese es un enfoque en la sanación también igualmente. Hay muchos caminos para que la persona se sane con el yoga, todas estas cuestiones, y también en las iglesias la sanación es muy importante. De modo que ustedes ven cantidades de iglesias cristianas donde lo más importante es la salvación. Hay unas iglesias que dicen que el culto va a ser no un culto de adoración, sino un culto de sanación. Entonces pues ya llegamos a que es el culto de la sanación como lo más importante.
¿sí? La Escritura es muy clara que cuando nosotros tenemos un problema de enfermedad, ¿qué es lo que la Escritura dice en Santiago? Llame a los ancianos, reunámonos todos, oremos por la persona, todos nosotros como comunidad, porque la oración del justo es eficaz y poderosa. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso tenemos, por ejemplo, esa es una de las funciones del WhatsApp que nosotros tenemos. Esa es una de las funciones. ¿Sí? ¿Alguien está enfermo? Hermano, comunidad, estoy enfermo. ¿Sí? O fulanito está enfermo, oremos por esa persona. ¿Sí? Y pongámonos en la oración y orar todos los días. Eso es lo que dice la Escritura, no que hay un culto de sanidad. Okay. Eso es entonces para que ustedes conozcan, porque yo aquí he hecho un poco de énfasis en este tema, sobre todo por ustedes, para que sepan por qué razón ustedes están aquí con nosotros. ¿Sí? Sobre todo para eso. ¿Sí? Luego tenemos el moralismo, especialmente las iglesias que se llaman a sí mismas iglesias cristianas, pero están predicando un evangelio diferente al evangelio de Cristo. ¿Sí? Yo tengo un familiar que pertenece a una iglesia así, que es todo el tiempo dedicada a autosuperación, cómo superar la soledad, cómo superar la depresión. Al siguiente domingo, cómo tener buenas amistades, cosas así todo el tiempo. ¿Sí? Estas iglesias, miren, la creencia básica de que el evangelio se reduce a mejoras en el comportamiento, que el evangelio se dedica a eso. Comunica a las personas perdidas el mensaje de que lo que Dios desea y exige de ellas es que enderecen sus vidas. El evangelio no va a ser el evangelio de Cristo, sino el evangelio que habla acerca de las personas que tienen que ser buenas, y que si tienes algún problema, entonces vas a la iglesia para que te ayuden a solucionar el problema. Si tienes problemas de alcohol, entonces vayas a la iglesia que allá pero ese no es el evangelio no es el evangelio de las mejoras. El impulso moralista en la iglesia reduce la Biblia a un manual de comportamiento humano. Ahí es donde las personas van a buscar toda la psicología. ¿Sí? Y entonces ahí la Biblia se convierte como una especie de libro de psicología. ¿Sí? ¿Sí? Y el pastor es psicólogo. Sustituyen el evangelio de Cristo por la instrucción moral. Demasiados púlpitos evangélicos se dedican a mensajes moralistas en lugar de la predicación del evangelio. ¿Sí? Y número 3, las iglesias que se llaman a sí mismas cristianas y predican el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Que esta sí, no necesito yo explicar porque todos nosotros vemos todo el impacto que ha causado estas iglesias acá en los Estados Unidos, ¿sí? Y todos los problemas que ha habido con el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Que en el cual tú tienes que sembrar. Si siembras $500, Dios te va a dar 1,000. O sea que la iglesia es una especie de banco donde tú inviertes tu dinero. Y de transferencia. Es eso. Bien, hermanos, esta entonces es algo, ¿sí? Así como Pablo dice que los judíos tomaron un camino equivocado, así también todas estas iglesias están tomando un camino equivocado y han rechazado a Jesucristo y han propuesto otros tipos de eso. ¿Sí? Pero ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que para nosotros, como cristianos en esta iglesia, sabemos que el único camino es Jesús. No hay otro camino. ¿Sí?
y que la única verdad es Jesús, que no hay muchas verdades, ni que alguien tiene su verdad. No, es la verdad de Jesús, no, la verdad no es la verdad de Él, porque Él así lo dice en Juan 14:16. Y Él es la vida, o sea, la salvación, y es la vida eterna. ¿Sí? Nadie, no hay otro camino. Él mismo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Bien, eso era entonces una recapitulación de lo que habíamos visto nosotros la clase pasada. Vamos entonces ahora con los versículos que vamos a ver hoy, que son estos primeros 4 versículos del capítulo 10. Del capítulo 10, desde el versículo 1 al 4. ¿Sí? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. O sea, el deseo de mi corazón para la salvación de los judíos, ¿no? Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Estas son unas palabras importantísimas, sobre todo para saber nosotros en qué es que estamos. Primero, vuelve nuevamente Pablo a decir y a reafirmar lo que anteriormente había dicho al principio del capítulo 9, donde él decía, tengo tanto dolor por mis compatriotas, tengo tanto sufrimiento por mis compatriotas que han rechazado el Evangelio. Y acá vuelve a decir lo mismo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, para que los judíos se salven. Y eso lo había dicho casi desde el principio del capítulo 1, para salvarse. O sea que cuando Pablo comenzó su obra, él comenzó pensando en predicar a sus compatriotas, a los judíos, para que ellos se salvaran. ¿Sí? Pero él también sabía que Dios era soberano. Hay aquí entonces algo así. A pesar de que Pablo es un académico que está demostrando y explicando toda la majestuosidad de la doctrina cristiana, al mismo tiempo es un pastor. Al mismo tiempo, él sabe que no es solamente lo académico, sino que también es lo personal, lo que él siente por sus hermanos. Y que entonces no lo pueden catalogar a él como enemigo de los judíos, porque él los ama. Es lo primero, ¿sí? Segundo, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Vamos entonces a dedicarnos sobre todo a ese versículo. Lo que a Pablo le duele de manera particular es que los judíos tenían un profundo celo por Dios. Y yo creo que no solamente lo tenían, sino que lo tienen. ¿Verdad? Lo tienen todavía, especialmente los judíos ortodoxos. Pablo resalta este aspecto positivo de los judíos, la importancia de honrar a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué dice él? Tener celo no es suficiente. El celo debe estar basado en el conocimiento de la Escritura. ¿Sí? Él dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Tienen fervor por Dios. Celo por la palabra, celos por el Torah, celos por la Escritura, pero no conocen las Escrituras. No tienen un conocimiento de la Escritura.
¿De dónde salió? ¿Cómo? ¿En qué se manifiesta ese celo? Ese celo no se manifiesta acerca del conocimiento propio de la Escritura, sino que ese celo, esa prioridad, ese foco se centra en el celo por cumplir con todos los mandatos. Ese es el celo de ellos. Ese es el objetivo. Es un celo. Un celo, por ejemplo, a guardar los sábados. Un celo, por ejemplo, a toda la meticulosidad acerca de lo que hay que comer, de lo que hay que hacer. Un celo acerca de cuántas veces hay que orar. Un celo acerca de cómo orar. Un celo acerca de cuántas veces hay que ayunar. Y hágale, ese es el celo de las reglas, de las normas, pero no el celo del conocimiento de Dios, que es muy distinto. Entonces es un celo sin conocimiento. Y ustedes saben cómo se llama esa situación en la cual hay un celo sin conocimiento. Legalismo. Fanatismo. Fanatismo es. Legalismo, moralismo, fanatismo. Eso es. Y lo podemos ver claro en muchas iglesias. Y desafortunadamente eso a demasiada cantidad de personas les gusta. ¿Sí? Porque nos dan una regla. Y les gusta porque no saben la Escritura y porque, bueno, sencillamente se trata de cumplir las reglas, como vestirse. ¿Sí? Hay que vestirse de esta manera, no se puede tomar el vino es prohibido. ¿Sí? Hay una iglesia donde yo sé que se prohíbe completamente tomar el vino a las personas. ¿Sí? Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no soy fanático, bueno, yo no tomo vino, pero no quiere decirte que no se pueda tomar vino, porque hasta Jesucristo tomó. Una copita de vino cuando hay carne, cuando hay pecado, eso no es pecado. Malo es emborracharse, eso sí es malo. Eso. Pero el mismo Jesucristo tomó vino, entonces ¿a dónde vamos? Entonces es un celo meticuloso por las cosas, por las prohibiciones. ¿Cómo cumplir con las prohibiciones? Es eso. ¿Sí? Se prohíbe tal cosa, se prohíbe esta, entonces hay que mirar que todos los hermanos cumplan con las prohibiciones. Eso es fanatismo y eso era lo que le pasaba a los judíos, hermanos, y entonces eso es lo que pasa hoy en día en gran cantidad de iglesias cristianas. ¿Sí? Pero aquí viene otro punto que quiero señalarles. La importancia vital de enseñar la Biblia. Amén. Por eso es que ustedes están aquí, por eso es que yo estoy aquí, por eso es que madrugamos y nos dedicamos a estudiar la Biblia. Y esa es una de las grandes características de nosotros, que nosotros siempre estudiamos la Biblia y para nosotros fuera de la Biblia no hay nada más. Yo quisiera que nosotros los cristianos nos llamáramos el pueblo del libro. El pueblo que mantiene. Hay unas cosas de otras iglesias que a mí me gustan. Hay iglesias donde los miembros tienen que tener su Biblia debajo de las asilas todo el tiempo. E ir con ellos para toda parte. Yo lo hacía. Pero ahora que hay una Biblia. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que tener su propia Biblia en la casa, ¿verdad? ¿Sí? Pero es tan importante, de modo que el hecho de que nosotros estemos aquí y madruguemos todos los domingos es algo, ¿sí?, que es debido a que está en la Escritura. Está en la Escritura. Debemos de conocer profundamente la Biblia, porque en la medida en que nosotros conozcamos profundamente la Biblia, nadie nos va a engañar. Nadie va a hacer de nosotros un juguete religioso, porque sabemos lo que la Biblia dice. ¿Sí? Es eso, es la enseñanza.
Una de las grandes tradiciones de las iglesias protestantes ha sido la enseñanza. Las iglesias protestantes en el mundo fueron las primeras en hacer énfasis en la educación, en la enseñanza. Hay que educar, hay que enseñar, hay que educar, hay que enseñar. La gente tiene que ser educada. Los pueblos tienen que ser educados. Los pueblos hay que enseñárseles a los pueblos a que sean educados, porque un pueblo ignorante es un pueblo fácil de ser esclavizado. ¿Sí? Eso es libertad. ¿Quiénes fueron los primeros que, por ejemplo, las universidades aquí en Estados Unidos? ¿Quiénes fundaron las más famosas universidades acá en Estados Unidos? Los cristianos. Los puritanos, los presbiterianos. Los bautistas fundaron una iglesia, una universidad excelente acá. Los cristianos fundaron. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos de enseñar a los hijos. Que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. No como ahora que dice que no, que cada uno haga lo que quiera. No. ¿Sí? Entonces, la Universidad de Harvard, Yale University, Cambridge en Estados Unidos, en Inglaterra, todas esas universidades, ¿sí? Entonces, hermanos, ustedes están aquí con una razón, ¿sí? Una razón muy poderosa, bíblica, que dice: necesitamos aprender la Escritura. Necesitamos aprender la Escritura. Miren, si alguna vez un hombre pudo ser salvo por serlo, ese fue Pablo. ¿Verdad? Ese fue Pablo. ¿Sí? Leamos Filipenses 3, 4 al 9, para que nos demos cuenta. Es un versículo, es un texto bien conocido. Filipenses 3, 4 al 9, que dice así: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3, 4 al 9. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo tenía un celo tremendo por el judaísmo, que perseguía a la iglesia cristiana. En cuanto a la justicia, la ley, hallado irreprensible. Pablo se esmeraba completamente en cumplir con todas las estipulaciones de la ley. Y versículo 8, y aún más: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Amén. Y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Amén. Ese fue el cambio tan grande que Pablo tuvo después de ser un hombre celosísimo del judaísmo. Pasó a ser un hombre cristiano, y todo lo que él había hecho lo consideró como una pérdida, como una basura. ¿Sí? Entonces, si alguien pudo ser salvo por obras, fue él. O también acuérdense de la experiencia de Martín Lutero, quien se esforzaba día y noche por las obras, por ser justo, por ser hallado justo ante Dios. Y él decía: fue tanta mi pasión que si yo hubiera seguido en esto, yo me había hasta suicidado,
de las tantas cosas que hacía. ¿Sí? El celo y el fervor en la religión no pueden salvarnos si no están guiados por un conocimiento de la Escritura, si no están guiados por la palabra de Dios. Debe haber un celo, debe haber un fervor, ¿sí? Debe haber un fervor. Mucha gente critica que porque no tenemos todo el fervor que ven en otras iglesias. Bueno, hasta cierto punto yo considero que tenemos que, sobre todo, alegrarnos más. Regocijarnos en Dios que nos salvó. Sí. Yo oí a un pastor presbiteriano en estos días predicando y diciendo que sí. Estaba poniendo una verdad en la Escritura y decía, bueno, oye la verdad, pero pónganse contentos, felices. Sí. Es eso. Entonces, pero tampoco el celo como única práctica religiosa, ni el fervor como la única práctica religiosa. El fervor de la música, por ejemplo. No. Hay iglesias que dicen vamos al culto de oración y el culto de oración son 2 horas de música. Bueno, y es que lo demás no es, y el culto no es culto de oración, también es culto de oración. Entonces, bueno, ya ustedes tienen una idea, ¿no? de toda esta situación. Y lo más importante es esto, hermanos y hermanas, que toda esta situación que nosotros hemos visto es algo que Pablo lo presenta como una calamidad entre el cristianismo. No somos nosotros, ¿sí? Es el mismo Pablo que está diciendo, miren lo que pasa con esto, miren las consecuencias de esto, el celo y el fervor. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora para el versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios, no la aceptaron, no la reconocieron, fue como si no existiera para ellos. No se sometieron a la justicia de Dios. Versículo 3. Versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, los judíos desconocían el evangelio, lo desconocieron, no lo aceptaron. Era como escribo yo acá, fue como si no existiera para ellos. No pusieron ninguna atención. O si le pusieron atención era para criticar, para perseguir, para erradicar entre ellos mismos. No la aceptaron. Entonces, procurando establecer la suya propia. Ahora dice, no se sometieron a la justicia de Dios, no se sometieron. Y cuando uno lee aquí que dice no se sometieron, quiere decir que esto fue voluntario o involuntario. Voluntario, pues tenía la palabra y la dejaron. Ellos decidieron no someterse. No se sometieron. ¿Y por qué no se sometieron? Pues porque no les convenía, no querían hacerlo. ¿Sí? Había toda una cantidad de intereses entre ellos que no permitían. ¿Sí? Hay mucha gente que rechaza el cristianismo sencillamente porque no le conviene, porque tienen una cantidad de intereses que son contrarios a lo bíblico. Entonces sencillamente no quieren eso. ¿Sí? Personas que están en determinadas situaciones personales que también no les permiten. ¿Sí? Esa es otra situación. Muchas personas que tienen una situación personal bien complicada, que eso las subyuga, las tiene ahí frenadas y no pueden desarrollar su creencia hacia Jesucristo. ¿Sí? Pero aquí es muy claramente que Pablo dice no se sometieron.
no se sometieron a Cristo. Y se dice no se sometieron, que decir que fue algo voluntario. Algo voluntario. Rechazaron la justicia de Dios porque eran ignorantes. ¿Creen ustedes que fue que bueno, hay muchas veces que uno dice, es que la persona no entendió bien, es que esta persona rechazó a Cristo porque sus padres venían de una religión que rechazaba a Cristo o algo así? ¿Creen ustedes que los judíos eran ignorantes? No. Que ellos dijeron, yo no sabía. No, por el contrario. ¿Quiénes eran los que tenían la palabra de Dios? Ellos, los judíos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los judíos. ¿Sí? De modo que no había absolutamente ninguna excusa, la información estaba disponible, pero les convenía rechazar a Jesucristo, a ellos les convenía eso. Y como yo les decía en otra ocasión, algo es todo el sistema judío es demasiadamente absorbente. ¿Sí? Porque es esta prohibición. Ellos tienen 138 mandamientos que deben de cumplir. Se siente que ¿Sí? 138 estipulaciones que tú tienes que cumplirlas una por una. Entonces es algo muy absorbente. Los judíos ortodoxos, que son los que yo más o menos me he leído. Entonces se dedica, es tan absorbente que tú tienes que dedicarte toda tu vida a cumplir esto, cumplir aquello. No te queda tiempo para nada más. Queda tiempo. Todo el mundo. Sí, está en el vestuario, eso que lo tienen ellos. Entonces eso también se puso como un problema que ellos tenían. Era muy difícil de salirse de ese círculo en el cual estaban sometidos. Ahora, eso no quiere decir que ellos no eran culpables, porque ellos mismos crearon eso. Fueron ellos mismos, no fueron otras personas, ellos. Y ellos siguieron reproduciendo todo este edificio grandísimo de prohibiciones y de estipulaciones y toda esta cuestión. De modo que ellos no tienen ninguna excusa. ¿Sí? Además, pues Jesucristo era judío también, como nosotros veíamos. Judío. ¿Sí? Entonces, ni modo de decir que no entendían el idioma del Mesías o algo así, porque era en su propio idioma. Amén. Versículo 4, para que terminemos por hoy. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Hermosas palabras con que Pablo termina acá esta parte. Cristo es el fin de la ley. Hay mucha controversia acerca de la interpretación de esta primera parte, porque Cristo es el fin de la ley. Entre los mismos estudiosos de la Biblia, los unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Pero lo que la mayoría están de acuerdo es que cuando dice porque Cristo es el fin de la ley, quiere decir que la ley como medio de justificación desaparece. Ya no se necesita la ley. La ley como medio de salvación no se necesita. Cristo abolió la ley como medio de salvación. Eso es lo que dice aquí, porque Cristo es el fin de la ley. Toda la obra de Cristo anula cualquier medio de salvación a través de la ley. Por lo tanto, esa ley ya no funciona de esa manera. ¿Sí? ¿Sí? No, la ley termina ahí. ¿Sí? Y entonces la justicia es ahora la justicia a través de Cristo. La salvación es a través de Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Esa es la justicia. Y miren que dice a todo aquel, todo. De tal manera que aquí Pablo amplía el espectro de la salvación. Es para todos. Ya se deja de ser la salvación
exclusiva, étnica, de un grupo para hacer la salvación de todos. Pero no de todo el mundo, como muchas personas piensan, ¿sí? Cuando leen el versículo de Juan 3:17, que dice que de tal manera amó a Dios a todo el mundo, que todo el mundo se va a salvar. No, es para todos aquellos que creen. ¿Cuál pasa a ser el requisito? Creer. Y creer en Jesucristo. Creer en su obra redentora. ¿Se necesita mucha fe? No. Acuérdense de la mujer que tocó el manto de Jesús y dice: Padre, ayúdame con mi incredulidad. ¿Sí? ¿Sí? Y así, el mismo Jesucristo dice: si ustedes tuvieran una fe como el grano de una mostaza, sería maravilloso. Entonces se necesita solo creer en Jesucristo, aceptarlo a Él como Señor y Salvador con todo su corazón, y entonces esa justicia de Cristo le es imputada a usted, a nosotros, y entonces esa es la justicia, ¿sí? De Dios para abrir el paso para la misericordia, porque Dios es justo. Dios es justo. Y cuando la gente dice que exige justicia, Dios es justo y hace justicia con todo el mundo. Pero hace justicia con los unos de una manera y con los otros de otra manera. A los que no creen en Él le hace la justicia, ¿sí? Y a los que creemos también nos hace la justicia, pero no con nosotros, sino a través de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió las puertas. Entonces, mira, después de la justicia venga la misericordia. Amén. Es eso. Aleluya. De modo, hermanos, que aquí entonces, en estos versículos que hemos visto, han sido versículos supremamente prácticos. Y toda la majestuosidad de la doctrina bíblica acerca de la salvación y de la vida cristiana ya comienza a tener sus consecuencias prácticas, y Pablo ya nos comienza a decir que los problemas que están teniendo las congregaciones, ¿sí? Para que nosotros mismos sepamos dónde estamos. Una pregunta. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este día. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, Padre nuestro, invocamos tu santo nombre, Señor, porque somos tus hijos y de ti dependemos, de tu gracia, de tu misericordia que has tenido con nosotros. Señor, gracias por perdonarnos, gracias por cambiarnos, gracias, Señor bendito, por colocar en nosotros un corazón que antes era de piedra, por un corazón de carne, un corazón que te busca y que te necesita. Gracias, Padre, por esto, Señor bendito. Gracias por la misericordia infinita que has tenido en nosotros, Padre Santo. Gracias por habernos llamado con nuestro propio nombre para salvación eterna. Gracias por este privilegio. Gracias por estas enseñanzas, Señor, tan increíbles que Pablo nos da a través del libro de los Romanos. Bendito sea, Señor. Y gracias por todos mis hermanos aquí presentes. Y gracias por Elías, Señor, que tú has puesto tu mano sanadora. Te pedimos que continúe, Señor, sanándolo a él. Gracias por su esposa, quien toma cuidado de él, Señor bendito. Gracias. Y gracias, Señor, por este día, y que el resto del tiempo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, y que el servicio que sigue ahora, el culto de oración, sea, Señor, para que nosotros te alabemos y glorificamos tu santo nombre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.